Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión les voy a hablar acerca de mi experiencia en el consumo de la droga crack, que el crack es cocaína, ¿no? Antes de proceder a hablar de la droga en cuestión y de lo que me causó a mí, lo primero que me gustaría abordar sería el tema de que este es un video que no pretende incitar a nadie a utilizar drogas. Únicamente estoy relatando mi experiencia y nada más. ¿Okay? La primera vez que utilicé esta sustancia pues ya tiene algunos años, ¿no? Y me pareció una sustancia bastante guapa, ¿no? En el aspecto de que sus efectos eufóricos son intensos. Sus efectos eufóricos nos llevan a una situación de empoderamiento en la cual deseamos ser el centro del universo y donde todo lo demás que nos rodea parece, de alguna u otra forma, parece nuestro. Parece que nosotros tenemos el poder por sobre todas las cosas. Nada nos detiene. En cuanto a otro tipo de situaciones, pudiera decirse que ya me saqué la lotería al utilizar una dosis de crack. Ya no tengo que trabajar más. Esa es la sensación principal que da. Una intensa euforia, autoconfianza extrema, de que uno puede hacer cualquier cosa y ningún tipo de, de remordimiento, ni de pena, ni de nada. El que está bajo los efectos de la cocaína crack es una persona irritable, ansiosa, intenta ser amable, pero el problema está en que esta droga, sus efectos son relativamente cortos. Sus efectos de gustos, o se puede decir se puede decir esos efectos de euforia, en ocasiones de tranquilidad, dependiendo de la dosis. Había veces en las que consumí una pequeña dosis de crack y me sentía tranquilo, nada pasaba por el mundo, pero empiezas a consumir más y te sientes el rey del mundo, dosis más fuertes. Y lo peor de esta situación es que quieres y la vida se reduce a eso hasta que te acabas todo lo que traes. Y si te dejas, o por determinada situación natural, genética, otro tipo, y si te dejas llevar por la droga, vendes todo lo que tengas y consumes y sigues consumiendo por días, por semanas, ¿no? Porque es una situación que se roba tu voluntad. En mi caso se acababa el crack y se acababa el dinero, ya, ahí lo dejaba, ¿no? O a veces, aunque no se hubiera acabado el dinero, simplemente me asqueaba, sentía una sensación de asqueo en la que ya no deseaba seguir utilizándolo. Cosa que no es lo coloquial, ¿no? O tal vez sí sea coloquial, pero lo coloquial es de que se consuma y se pare de consumir hasta que la persona ya se esté sintiendo mal o que ya no le haga efecto la droga. Hay muchas situaciones, ¿no? Me han relatado experiencias y he visto personas que han padecido diferentes efectos comparados con los efectos que yo sentía. Yo podía estar tranquilo. El problema también radica en el que la sensación de gusto, la sensación agradable de la droga se evapora rápido, rapidísimo, rapidísimo. Uno empieza a sentir enojo, uno empieza a sentir miedo, uno empieza a sentir angustia. Para aliviar eso hay que darse otra dosis de crack. Entonces, el crack, como es fumado, el crack es cocaína, en un estado en el que le adicionan ciertos químicos y sale una sustancia más pura de la cocaína y que tiene una configuración química especial que nada más puede ser fumada en, en pipas no voy a describirlas, ¿no? Pero hay determinadas formas de fumar el crack. Pues esta situación de que sea una sustancia más pura y de que sea el efecto a través de los pulmones
que tienen un mayor espacio para absorber la sustancia comparado con las fosas nasales, pues la sustancia entra de lleno al, a la circulación, ¿no? Y pues es hasta más rápido el efecto fumado que inyectado, porque fumado nada más llega directamente de los pulmones al corazón y rápido para el cerebro, ¿no? Inyectado tiene que pasar por las venas y llega al corazón y tarda más. Fumados luego. En, en este caso el efecto es fuerte y, y pues incita más a la adicción, a padecer la adicción, de no poder dejar y pensar más que en eso, porque es una sensación que te lleva a sentir que ya no te hace falta nada y que eres lo máximo. Y bueno, esa es la sensación que a mí me da. A veces también llegué a experimentar sensaciones de más tranquilidad, de más calma y así, ¿no? Dependiendo de la dosis, ¿no? Dependiendo de la dosis. Y no podemos generalizar. Hay gente que le da miedo luego de la primera dosis. Miedo. En mi caso no es así. A mí el miedo me da cuando la droga se está yendo de mi sistema, ¿no? Cuando estoy dejando de tener los efectos en el cerebro y donde las concentraciones en sangre de la droga van disminuyendo, ¿no? Es ahí cuando empiezo a sentir el miedo. Es una droga que en mi experiencia bastante dañina, bastante destructora de la gente que conozco. Yo lo he hecho alrededor de unas 20 veces en mi vida, el consumo de crack, y nunca lo he hecho por más de 5 horas, ¿no? Y ahí la he dejado, ahí dejaba la droga. Me atrevería a decir que el crack es una droga del diablo, porque lo que te promete es algo muy grande. ¿Y a costa de qué? El valor monetario al gastar en piezas de crack y de llamar al dealer y llamar al que te la va a traer, se te acaban miles y miles de pesos. Mucho dinero se gasta consumiendo crack. Y pues ese es el pacto que uno hace, ¿no? Con esa sustancia, de que la vida se reduce al consumo a los que tienen esa predisposición a la adicción. En mi caso, esa sustancia, como les comento, no me generaba esa idea de seguir. Yo sabía que al otro día tenía responsabilidades, que al otro día tenía cosas que hacer. No, no se apoderaba de mí, pero sí me he dado cuenta cómo se apodera de otras voluntades. El crack es de cuidado, es una droga de cuidado, y sus efectos a largo plazo son bastante dañinos a nivel pulmonar, a nivel de los vasos sanguíneos. Se predispone a sufrir un infarto en el corazón, algún infarto en el cerebro, se le llama evento vascular cerebral, una hemorragia cerebral. Hay mucho problema, hasta llegan a haber infartos en el riñón. Por ahí alguna vez leí. Es un precio muy alto el que se tiene que pagar con esta droga, ¿no? Y en la experiencia que yo tengo, pues no vale la pena unos pequeños minutos de alegría, de euforia, de tranquilidad o de lo que sea, por otros 20 o por el doble de minutos de estar sufriendo enojo, miedo, por la esclavitud que genera y que te lleva a gastarte tus ahorros en eso, ¿no? En una experiencia pues, que da una sensación de bienestar falsa, que tarde o temprano nos lleva a que la misma dosis ya no te haga igual. O sea, mientras más le busque el drogadicto, más cae. Como comento, a mí no me pasó nada de eso, yo no caí en las garras del crack, pero hay mucha gente que sí, ¿no? Y que está en la cárcel por el crack. Pero bueno, eso es lo único que hoy pudiera comentarles al respecto del crack. Mañana probablemente traiga
algún opioide o no sé, marihuana. Ya veré cuál es la droga que mañana les presento en como tal yo, en mis experiencias vividas y de lo que de lo que se siente, de lo que se vive con ellas. Me sería todo por hoy. Un saludo afectuoso y nos vemos.